Y lo que pasaba con las agencias es que no conocen tu negocio, ni el producto, ni la oferta de valor, ni un montón de cosas. Entonces quedaba como información cortada, ¿no? En ese proceso. Y ahí empieza como una búsqueda mía. En una nota que te hacen a vos, me contacto también con vos y ahí es como que se me abre todo un panorama. Esto es un mundo nuevo. Hay un montón de cosas para aprender y para aplicar y lleva un proceso y ahí empiezo como a mejorar la web, a entender cómo funciona la pauta, a entender que el foco no tiene que estar en el producto, que es algo que me cuesta un montón, y sino en cómo vos vas a vender tu producto, la importancia de la propuesta de valor, de la percepción que tiene la gente. Vos podés tener el producto más hermoso del mundo y lo que vos quieras, pero si vos no sabes hacer que la otra persona perciba eso independientemente del producto, estás en desventaja. Vos antes de trabajar con nosotros, ¿en cuánto estabas de facturación por web? ¿3 millones? Sí, 3 palos, sí. Y Sí. rompimos la barrera de, no quiero que me digas el número exacto, capaz que por un número de privacidad tuyo, pero rompimos la barrera de cuánto, para poner un número redondo de los 20 millones o Sí, incluso de más. los 30. Rompimos la Sí. barrera de los 30 millones y, a ver, ¿cambiamos el producto? No, ¿Cambiamos no, las redes sociales? No sé, ¿cambiamos totalmente las no, redes sociales? no. ¿Qué cambiamos dentro del negocio? Y también vos como Tefi, como dueña, ¿qué es lo que cambiamos como para poder? Porque muchas personas dicen, ay, es mi producto el problema, o es esto el problema, es mis redes. Porque uno duda mucho de eso. Es cambiar la estrategia. Es claramente cambiar la estrategia y pensar no en tu producto como si fuese la estrella, sino en realmente en solucionarle a la persona cuando lo vea, que entienda las cosas. Los ángulos. Sí, los ángulos. Eso es otra cosa que es un cachetazo a la realidad. ¿Qué sentías que era el cuello botella que hoy, ya siendo consciente, no veías? Yo creo que claramente mi forma de pensar el negocio, de creer en la propuesta que tenés para ofrecer, en el tema de los creativos, en cómo lo vas a comunicar, ya sea de manera orgánica, que es bueno, una palanca súper floja que tengo, pero a través de la pauta. Para mí eso es una de las cosas más importantes de haberme sumado, es contar con otros pares, con gente que está en la misma, aprender del otro, nutrirte de los aciertos y de los desaciertos de otras personas que están en la misma que vos. Yo vengo de una forma de pensar donde la información casi no se compartía, vos ni sabías si le iba bien, si no. Morías con la tuya, literalmente. Exacto. Y eso lo digo con vergüenza. Te volvés una persona como muy soberbia en la toma de decisiones, en contra de tu propio negocio. Entonces, como borrar un montón de creencias, que creo que es la parte clave y más importante para que después, de a poquito, puedas ir aplicándolo. Saber que podés transformar tu negocio en un negocio ordenado, que va a ser escalable. La palabra escalable la entiendo recién ahora lo que quiere decir eso. Para mí el acompañamiento es clave. Cuando vos viste toda la teoría es divino, hermoso, y cuando abrís el administrador decís, se me olvidó todo. Ahora no sé cómo hacer y cómo ir ejecutando. Para mí eso es clave, porque no es teoría. Estos son cosas que vos tenés que ir practicando y lo que a mí me sirve quizás no le sirve a otro y mi forma de hacer las cosas, Y bueno. como digo siempre, Tefi, cada negocio, cada marca, cada emprendimiento es un mundo, cada dueño es un mundo. También invertir en una mentoría como la nuestra, ¿sentís que vale la pena como dueño? Sí, totalmente. Yo siento que estoy recién en el principio de algo nuevo y obviamente le pongo muchas ganas, mucha cabeza, mucho tiempo, mucha inversión, porque realmente invertir cuando los números no te dan, y bueno, te tirás a la pileta, ya te digo, desde lo primero que hice de los chicos y ustedes fue de las decisiones más acertadas para ir transformando mi negocio en el negocio que quiero, en un negocio escalable y en un cambio de paradigma total y de romper creencias que tengo. ¿Qué le dirías a esa persona que está en la situación tuya que vos estabas? ¿O qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Que hay un momento que uno tiene que parar la pelota y mirar la realidad de frente y ser lo suficientemente humilde para aceptar que hay cosas que ya no van y que la mejor forma es buscar a las personas correctas para que te acompañen en el proceso de transformar el negocio y que eso implica, independientemente de las personas que te encuentres, un compromiso total. Buenas, estamos acá con Tefi, caso de éxito del programa y amiga de la casa. Ya podemos decir que sos amiga de la casa porque te veo en todas las reuniones, estás en todas y todo. Pero bueno, Tefi, escúchame, quiero que le cuentes un poco a las personas, vamos como que estamos hablando así como amigos, pero quiero que nos cuentes Dale. a las personas quién sos, qué haces y por qué llegaste a nosotros. Nada, primero es una introducción rápida a quien está viendo esto.
Bueno, yo soy Defi, tengo una marca de ropa hace muchos años y llego acá un poco por esta búsqueda de aprender a cambiar el chip de la forma de laburar, de entender cómo funciona el mercado ahora, de capacitarme, de la aceptación de que necesito ayuda, mentoría para nada, para poder transformar un negocio que subsistió hasta hoy de una forma tradicional a otro tipo de modelo de negocio. Claro, Maravilloso. claro. Pará, bueno, eso, la marca es Charabias. La marca es Sí. Charabias, vos, Tefi, grosa en lo que es todo el rubro físico. O sea, vos, ¿hace cuánto estás en el rubro físico, en la venta física de ropa, en locales y demás? Empecé desde chica, a los 19, hubo 10 años que fabriqué y vendía comercio. Y después en el 2014 abro el primer local en la zona de Flores y recién en el 23, o sea, me quedo dentro de la zona, pero en un showroom y empiezo, digamos, desde esa forma a transformar pasito a pasito una forma de laburar. Era muy distinto la metodología de venta. Claro. Era más, era como más en la calle, era más ahí, era... Era abrir, en la zona se trabajaba mucho con el interior, era abrir, que te lleguen los micros, que te llegue la gente de X provincia con un carrito, le gusta el producto se vendía, lo llevaba en la bolsita Chau. y todo así hermoso. Tremendo. Che, y contaba un poco de cómo estabas cuando, antes de empezar a trabajar juntos. O sea, ¿qué hacías? Ya tenías la web, ya tenías la tienda, pero nada, un poco para tu contexto, lo que quieras contar. Bueno, la verdad que la web se abre recién a fines de abril del 25. Si bien había una web mayorista que sigue estando y que cumple otra función, que es como un carrito de venta, entonces el cliente mayorista carga y nos llega el pedido y después se convierte la venta por WhatsApp. Lo que era la venta minorista era un mundo nuevo, en donde era realmente un negocio nuevo. Si bien Charabias tenía seguidores y gente que la conocía, no había una comunidad porque siempre el foco se estuvo en el producto y no como vos decís, en la percepción que tiene el cliente de lo que estás vendiendo, y ese es como uno de los, para mí, talones de Aquiles. Entonces la web arranca ahí y empieza a hacer pauta con unos chicos, que a Nico también divino, pero ¿qué pasa? Si bien tengo una súper buena experiencia, la necesidad de vender era mayor y lo que pasaba con las agencias es que no conocen tu negocio, ni el producto, ni la oferta de valor, ni un montón de cosas. Entonces era como, quedaba como información cortada, ¿no? En ese proceso. Y ahí empieza como una búsqueda mía de entender de qué se trata la venta online, de cómo funciona una tienda nube, cómo funciona la publicidad y demás. La primera experiencia que hago es con una academia que yo ahí no entendí nada y después llego de una forma muy rara a anotarme en una mentoría que los nombro, que son los chicos de Góticas, que fue el primer como desbloqueo que tengo en la cabeza, y a través de eso, en una nota que te hacen a vos, me contacto también con vos, y ahí es como que se me abre todo un panorama de, che, esto es un mundo nuevo, hay un montón de cosas para aprender y para aplicar, y lleva un proceso, y ahí empiezo como a mejorar la web, a entender cómo funciona la pauta, a entender que el foco no tiene que estar en el producto, que es algo que me cuesta un montón, y sino en cómo vos vas a vender tu producto, la importancia de la propuesta de valor, de la percepción que tiene la gente. Sí, yo ahí te doy una mano ahí en el... No, y también, viste que siempre hablamos, te quedó mucho lo de la percepción, que una vez lo hablamos. Total, para mí eso es algo, vos podés tener el producto más hermoso del mundo y lo que vos quieras, pero si vos no sabés hacer que la otra persona perciba eso independientemente del producto, estás en desventaja. Tefi, para darle un contexto a las personas, y justo que estamos hablando de esto, te lo iba a preguntar más tarde, pero te lo quiero preguntar ahora. Vos, antes de trabajar con nosotros, ¿en cuánto estabas de facturación por web? ¿3 millones? Sí, 3 palos, sí.
4 o 3 o algo así, no me acuerdo cuánto. Sí. Y rompimos la barrera de, no quiero que me digas el número exacto, capaz que por un número de privacidad tuyo, pero rompimos la barrera de cuánto. O sea, podemos decir el techo lo rompimos, no sé, para poner un número redondo de los 20 millones. O Sí, incluso de más. los 30, de De los los 30. Rompimos la Sí. barrera de los 30 millones y, a ver, ¿cambiamos el producto? No, ¿Cambiamos las redes sociales? No sé, cambiamos totalmente no, las redes sociales. no. Entonces, ¿qué cambiamos? O sea, ¿qué cambiamos dentro del negocio? Y también vos como Tefi, como dueña, ¿qué es lo que cambiamos como para poder? Porque muchas personas dicen, ay, es mi producto el problema, o es esto el problema, es mis redes. Porque uno duda mucho de eso. No, es cambiar la estrategia. Es claramente cambiar la estrategia y pensar no en tu producto como si fuese la estrella, sino realmente en solucionarle a la persona cuando lo vea, que entienda las cosas, Los ángulos. en cómo se los... Sí, los ángulos. Eso es otra cosa que es un cachetazo a la realidad. Sí. Entender que la gente compra por emoción y que tu producto no es el fin, al fin y al cabo. O sea, que tu producto es un medio para satisfacer un fin. Total. Y eso es el tema de la percepción y el juego de los ángulos, que es clave para entender qué es lo que está pasando con vos y con qué modalidad vos... Horrores, porque el ángulo... y es un cambio total de mi cabeza, porque para mí el único ángulo era, yo sabía que ese cliente que venía al negocio a buscar esa remera, buscaba esa remera porque esa remera la iba a vender y con esa remera iba a ganar plata. Claro. Y así funcionaba. Y vos al minorista no le hablas con ese ángulo. A lo sumo podés hablar que nada, que va a ahorrar guita comprándolo con descuento, pero no es el único ángulo. Realmente es creer en la propuesta de valor independientemente de eso. Exactamente. Sí, eso es tremendo. Sí, y literalmente, pero también es, ¿qué era lo que vos sentís que te estaba fallando o frenando, o el cuello de botella que vos sentías, que era lo que te estaba frenando de romper techos y de llegar a más personas que necesiten tu producto? ¿Y hace cuánto tiempo venías con eso? Bueno, igual, vos abriste la web hace relativamente poco, sí, todo eso, pero bueno, ¿qué sentías que era el cuello de botella que hoy, siendo consciente, no veías? Yo creo que claramente mi forma de pensar el negocio, de creer en la propuesta que tenés para ofrecer, en el tema de los creativos, en cómo lo vas a comunicar, ya sea de manera orgánica, que es, bueno, una palanca súper floja que tengo, pero a través de la pauta, total. Aparte, Tefi, viste que, bueno, es lo que también siempre hablamos, pero en términos de, una gran mejora que, bueno, en todo este transcurso que trabajamos juntos, yo creo que lo que mejoraste y seguís mejorando, porque a veces te cago pedos en reuniones, pero es el criterio que uno forma también, y piensa en todo lo que es el negocio y que no ve, que vea el negocio como un sistema junto y no vea a nada por separado, simplemente que es todo un sistema y que... Un cambio total en la forma de entender y de pensar el negocio, que también no es solamente mío, sino es transformar a un equipo de trabajo, porque realmente hay mucho trabajo en equipo, ¿no? Que no es uno solo. Entonces, eso es a la par de todo eso, ir aplicando cosas, aceptar la frustración, que es tremenda muchas veces, apalancarse de un montón de herramientas que hoy en día tenés al alcance, ¿no? De animarse a ver los números reales, ¿no? Porque uno es yo no soy muy emocional tomando decisiones y no está bueno en un negocio realmente. Sos tu propia enemiga del negocio. Yo creo que por falta de información y claridad muchas veces tomamos decisiones emocionales que en el momento pensamos que son las correctas, pero bueno, viste, cuando tomás decisiones en caliente, tanto si estás emocionalmente feliz o emocionalmente triste o frustrado demás, siempre al día siguiente cuando estás en frío decís, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice esto? Y yo creo que esa transformación pasó de ser una emprendedora a tener un negocio en serio, a pensar como un dueño en serio, porque a ver, vos tuviste un local físico toda tu vida y lo escalaste, pero también esto es un negocio totalmente nuevo, porque es arrancar de cero en muchos aspectos, es entender cosas de cero, es analizar métricas que antes no tenías ni idea.
Así que es un cambio mental y de uno mismo totalmente, porque el cambio negocio es un reflejo total. del tuyo, de cómo trabajás, de Total. qué acciones tomás, de qué decisiones haces, todo, Es un todo. cambio mental total, total, Eh, que lleva mucho tiempo también, ¿no? O sea, y poder sostenerlo y poder aceptar que, nada, que te estás equivocando y que tenés que volantear y probar y sobre todo algo que te lo he dicho en otras reuniones, es que para mí eso es una de las cosas más importantes de haberme sumado, es contar con otros pares, ¿no? Con otros pares, con gente que está en la misma, aprender del otro, nutrirte de los aciertos y de los desaciertos de otras personas que estén en la Total. misma que vos. El compartir la información, que esto yo te lo había dicho en alguna charla, yo vengo de una forma de pensar donde la información casi no se compartía, vos ni sabías si te iba bien, si no, si... Entonces, vos... Morías con la tuya, literalmente. Exacto, exacto. Y eso lo digo hasta con vergüenza. Te volvés una persona como muy soberbia en la toma de decisiones en contra de tu propio negocio. Entonces, como borrar un montón de creencias, que creo que es la parte clave y más importante para que después, de a poquito, puedas ir aplicándolo en el... Y más difícil también. Ay, sí, es muy difícil. Es lo más Para difícil. mí, muy difícil. Sí. Pero es lo lindo del desafío de cambiar, porque cuando vos entendés de que el negocio es un reflejo de tuyo y de todo, es que todo depende de vos. Y eso es lo lindo. Pero bueno, todo cambio surge primero de adentro y después es reflejado con Total. afuera y después vienen los resultados. Y no me quiero hacer el Claro. de el mindset o todas esas cosas, pero porque me conocés y sabés que hablo poco y nada de eso, pero me gusta hablar y sé lo importante que es. Pero nada, es impresionante cómo eso afecta de forma negativa o positiva en tu negocio. Tengo una pregunta tuya para hacerte, que es, vos cuando antes de arrancar con nosotros y estar en ese número de unos 3, 4, 5 millones, supongamos, ¿qué hay más allá de las ventas? Porque al fin y al cabo, vender es como, o sea, vos tu fin no es tengo guita y la acumulo, genero guita, hago plata y demás. ¿Qué te sentías vos en ese momento que estaba facturando unos 3, 4 millones? ¿Qué sentías vos como Tefi? Tipo, aparte sacando de dueña, con la incertidumbre de si iba funcionando más, ¿qué frustraciones tenías vos en tu cabeza? Me parece que todo parte de la decisión que uno toma de cómo quiere vivir la vida y del momento actual en el que estás, el equilibrio de qué parte ocupa el laburo en tu día. Cuando uno emprende, o ya sea el emprendedor más chico o mega empresario, hay algo que trasciende para mí la guita en sí, ¿no? Es la pasión por lo que uno hace, toca toda, digamos, tu vida, si no vas a laburar de otra forma, no corres los riesgos de todo lo que implica llevar un negocio chiquitito o no tan chiquitito adelante. Pero cuando esa decisión te saca calidad de vida, salud mental, o no te permite dormir, porque ahí para mí como que fue como el quiebre de decir, bueno, esto tiene que ir cambiando, porque es insostenible, independientemente de la plata que te ingrese, es insostenible esa calidad de vida, o por lo menos no es la que querés. Creo que esa decisión fue la que te hace decidir, agachar la cabeza y decir, che, acá me estoy equivocando y necesito ayuda, no sé, de la que sea, como para ir transformando el negocio en un negocio que te sea rentable, que te permita una calidad de vida, que te dé salud mental, que te permita disfrutarlo, porque para mí eso es clave. Cuando vos no disfrutás tu negocio, que es para mí tremendo, y era algo que a mí me venía pasando, ¿no? Yo creo que también, aparte de que te vaya bien con algo porque con todo el mundo que hablo, tipo de que emprende más, su propio negocio es como si fuese un hijo más. O como si fuese parte de su cuerpo. Entonces es como,
si esto que estoy haciendo con tanto, que surgió con un propósito o de libertad y demás, y no estar cumpliéndolo. Y también aceptar que ese propósito a lo largo de los años se va transformando. Cambia, tal cual. Eso es clave, porque el propósito por el cual yo arranco a los 19 años era uno, y el que tuve a los 30 cuando abro el primer local fue otro, y el que es hoy en día es otro el propósito. Entonces, en la medida que ese propósito va cambiando, las acciones que vos vas tomando son diferentes. Sí, total. El tema, bueno, es que también escuchar a ese propósito y también ser fiel y leal con uno mismo a ese propósito y no estar como... Porque mucho en el día a día vos te desapegás de ese propósito y te vas y no de la nada no te acordás cuál era tu propósito, y cuando vos te desapegas a tu propósito y no trabajás sobre eso, estás trabajando totalmente o desmotivado o no sabes para dónde ir o no sabes por qué estás haciendo lo que haces en tu día a día. Y lo importante que es volver a tu propósito para entender cuál es tu estilo de vida que querés, en qué situación estás en tu vida, porque es como decís, no es el mismo propósito que tengo yo a los 21 años que cuando tenga 30, que cuando tenga 40 o cuando tengas una familia, ¿entendés? Y lo que te sirve en algún momento por la persona que sos en un momento, por el contexto socioeconómico, no es lo mismo que te va a servir 10 años después. Y entender eso, que hay cosas que ya no van y que tenés que cambiar. O sea, eso tiene algo, sabor a duelo, por así decirlo, ¿no? Porque vos sabías que, no sé, que el negocio te funcionaba y lo abrías y llevabas un producto y ese producto era aceptado, pero eso ya no funciona así. Entonces, algo que a mí me costó y me sigue costando, es entender, Estefanía, esto así no va y tenés que cambiar. Y si la forma de consumo hoy en día es otra, se consume de otra manera, porque es otra la realidad, por un montón de cosas sociales, económicas, tecnológicas, adaptarte a eso no es solamente adaptarte, es soltar todo lo otro que en algún momento, que es un montón, ¿entendés? Que cuesta mucho a veces. Vos cuando te arraigás a una como se me fue la palabra que estamos hablando, de un propósito. ¿Una creencia? No, también una creencia, y vos tenés sobre un propósito, vos tenés una creencia, y sobre esa creencia creás expectativas y todas esas cosas. Después cuando la realidad es otra, porque pasa mucho lidiar con eso, que vos tenés una marca y vos tenés una expectativa de cómo es tener una marca, de todo esto, pero después en la realidad esa expectativa cambia, porque también se pone mucho más difícil, o también tenés que cruzar con cosas que no querés hacer en tu día a día, o querés hacer un montón de cosas. Y mucha gente lo que pasa es que se centra en eso, se centra mucho en el cómo, en el día a día, se centra mucho en eso y se desapega de su propósito. Que el día a día, los urgentes del día a día, los imprevistos, te van comiendo y te van enterrando, digamos, tu propósito, van como empañando ese propósito. Y otra cosa, Nico, que para mí es siempre hubo tipo una lucha conmigo en eso, entender que para mí, que me cuesta todavía un montón esa parte, es entender que soy yo, y otra cosa es mi negocio, y otra cosa es mi negocio, no puede estar, o sea, si lo tengo que pensar como negocio, el negocio es independientemente de todo lo que a mí me puede llegar a gustar o no, que tiene una identidad propia independientemente de mi identidad. Y a mí a veces como lucho un poco con esa parte. Por eso definir esa propuesta de valor y entender por qué una clienta compra algo de Charabia si le gusta, quizás no es lo que resueno yo, pero... Bueno, eso ¿te acordás que lo hablamos mucho, de que nosotros pensamos que es lo que le gusta al cliente o le tiene que gustar al cliente es porque nos lo que gusta a nosotros, y nos apegamos mucho a ese mensaje, y no es así, y hay que entender... Y eso te hace perder una gran oportunidad, ¿entendés? Total. Y bueno, ahí es cuando, me acuerdo que lo hablamos, no me acuerdo si fue cuando nos juntamos, no me acuerdo cuándo fue, pero entender de que las personas son también muy distintas a nosotros, y de que nosotros también, sobre lo que nuestro negocio necesita y lo que nosotros queremos para nuestro negocio, a veces son cosas distintas.
o no, lo que creemos Eso, nosotros aparte. que es correcto. Y aparte de eso, bueno, lo bueno de tener un mentor es eso muchas veces. Porque yo tengo mi mentor y que me dice qué hacer en base a lo que yo pienso que tengo que hacer, o cosas así, y nos van cambiando el chip de una forma de decir, ok, bueno, no es todo como nosotros pensábamos que era. Y es impresionante. No, Y es impresionante. impresionante. Y una de las cosas que yo más valoro de la experiencia de la mentoría es el abrir la cabeza a todo lo que te dije y esa como lucecita de esperanza de, che, hay otra forma de hacer las cosas. No, yo soy muy cuadrada en muchas cosas, muy tipo, muero con la mía y no, viste, a veces es reconocer que no te la sabes todas, ser humilde y puede venir algo mejor. Yo en todo este proceso realmente creo que hay que todos estos cambios, o sea, reniego, no te voy a decir que no, pero de que es la base de una forma mucho mejor de trabajar, de hacer crecer un negocio, de leer métricas. Yo era una persona que no te sé manejar el Excel, ¿entendés? Que nunca vi una métrica, que era tipo, che, ahí entró gente, no entró, cuánto se vendió, los números en el aire. Claro. Pero bueno, porque es mi forma de haber llegado, de haber crecido con un negocio, con lo bueno y con lo malo, pero desordenada, de un modo desordenado. Entonces, saber que podés transformar tu negocio en un negocio ordenado, que va a ser escalable, la palabra escalable, o sea, la entiendo recién ahora lo que quiere decir eso. No, y aparte, y es totalmente un desafío. Totalmente, y aparte vos como dueña también, porque no te iba mal en el rubro físico, no te iba para nada mal en el rubro físico, y a veces ese tipo de personas son las más difíciles de cambiar el chip, porque muchas veces vos cuando decís, che, ¿y por qué me fue bien de esta forma, escalando de esta forma y haciéndolo de esta forma? ¿Por qué ahora tengo que adaptarme a todo esto? Claro, ¿por qué me tengo que adaptar a todo esto? ¿Por qué tengo que hacer todos estos cambios? Y cuando soltás, empezás a entender todo, pero bueno, es un poco de romper con creencias limitantes, la edad, también empezar a escuchar a personas capaz que decir, tengo que escuchar a un chico de 21 años a que me diga qué tengo que hacer y decir, bueno, me toca agachar la cabeza, como a mí me toca agachar la cabeza con un montón de cosas, y eso creo que es lo lindo del emprendedor, que decís, puedo aprender todos los días. No, eso es espectacular. Eso es espectacular, ¿no? Yo en ese sentido es como algo de lo cual me nutro un montón y que también lo bueno que tiene cuando uno tiene, digamos, cierta experiencia en el comercio y en los cíclicos, ¿no? De cuando uno lleva adelante un negocio, es tener toda la experiencia previa. Esto es como que en vez de renegar de eso, es como digo, no, pará, esto es mi as bajo la manga. Claro. Porque una cosa es la mentalidad de toda tu generación, de entender el negocio de otra manera y otra es la de mi generación en donde, ok, no sé todo esto, pero pará, sé acomodarme a esto, entiendo los vaivenes, porque hay cosas que así todo no son medibles, ¿no? O sea, bueno, entonces ese juego entre las dos cosas. Exacto, y ahora en el juego de todo lo que es medible, es impresionante cómo, bueno, lo que hablamos esto y ahora te va otra pregunta, pero es impresionante cómo podés tomar decisiones en base a números y en base a entender a qué cuellos de botella resolver en un negocio online. Si sabes leer las métricas, entender, ok, bueno, mi problema puede estar en la web, puede estar en el contenido, en la retención de los anuncios, en los anuncios en sí, en todo. Y como todo es medible, también hay tantas opciones que, bueno, si vos no entendés qué es prioridad en tu negocio, puedes ir para todos lados. Para tomar esas decisiones no basadas en emociones, ¿no? Exacto. O sea, poder verlo con lo duro que es ver los números cuando sabes que no son lindos y poder tomar decisiones ahí. Y también uno quiere hacer todo y piensa que puede hacer todo y como aceptar que no, pará, yo puedo ver esto, pero yo en esto no soy buena, entonces ir como armando equipo en ese sentido y sabiendo que esa decisión emocional ya no la puedes seguir tomando de la misma manera. Totalmente, total.
Es increíble cuando vos te das cuenta que, o sea, todo lo de los creativos, ¿no? Todo eso que te quema la cabeza de hablar de diversidad creativa y vos decís, y entender que no es el anuncio el más lindo el que te venden. A mí eso me rompe mucho la cabeza, decir, pero este creativo es de alto rendimiento, y sí, es de alto rendimiento porque tiene esto, porque tiene esto, y porque tiene esto, y no te puede gustar, pero esto vende. Bueno, ahí justo lo que hablamos de lo que te gusta a vos y lo que necesita tu cliente para poder comprarte. Y esa diferencia. Muchas veces a nosotros nos pasa que tenemos una creencia en la cabeza, decir, che, esto tiene que vender, esto tiene que hacer así, esto va a ser así. Y cuando el mercado nos dice, che, flaco, es allá, claro, tienes que ir para allá. Y si nosotros tenemos no es ego, pero es la creencia de todo lo que funcionaba para nosotros y en contra de lo que sí funciona, es muy difícil a veces salir de ese eje de decir, che, yo pensaba que funcionaba así todo esto y no funciona así y me mata el ego. También es una cuestión mucho de ego. Vos me lo dijiste una vez, eso es muy difícil cambiarlo. O sea, es un trabajo de segundo a segundo. Cuando yo te dije, no, pero si mi clienta me compra no me acuerdo, decir de 30, tenía una regla de valor de 35 a 55, ¿y por qué? ¿No? Pero vos me dijiste, pero es porque te toca el ego. Y la verdad que sí, ¿entendés? Porque me tocaba el ego, porque me sigue siendo más rentable con la regla de valor de 25, porque me da mejor ROA. Y te tenés que, tipo, golpear la cabeza contra la pared para darte cuenta de eso. Y soltar, a veces soltar. El ego. Y a veces es soltar, decir, ok, bueno, me va bien por acá, suelte, digo, y vamos, o sea, y ya está, o sea, si no me funciona como a mí esperaba, vamos a lo que me funciona, o sea, tampoco es, porque muchas veces nosotros pensamos que nos vaya bien es también hacer el trabajo duro, o que nos cueste mucho, o que también sea, porque es desafiante, pero nosotros siempre lo asociamos, pero también me pasa porque lo veo, te soy 100% sincero, con mis padres. O sea, siempre a mí me demostraron que el hecho de ganar más plata requería mucho esfuerzo, mucho estrés, mucha necesidad, y yo siempre buscaba en que hacer plata iba a ser muy difícil. Pero no, una creencia limitante que me sacan mis mentores es hacer plata no es difícil, es simple, ¿entendés? Uno sabe qué tiene que hacer y siempre busca la excusa para volver a sus creencias, para volver a lo que ellos pensaban que era correcto. Pero bueno, sí. Te hago unas últimas preguntas y te dejo. Dale. Así después también vemos eso que te adeudo. Pero ¿tuviste alguna duda o miedo antes de arrancar? ¿Pensabas que no podía funcionar? Nada, o sea, te lo pregunto porque muchas veces las personas que, no sé, por ejemplo, no terminan arrancando con nosotros o no arrancan, una objeción que tienen con nosotros, ¿sabes cuál es? Es que dudan mucho de ellos. Sí, total. Yo sigo dudando de mí, pero creo que el primer paso es entender que no hay una fórmula mágica, que implica un compromiso 100% de uno. Yo creo que eso siempre lo demostré, estoy como comprometida 100%. ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí. Yo aclaro para todas las personas que estén viendo este video, o sea, Tefi nunca falta una clase, está siempre, pregunta siempre, es feriado y trabaja, es todo. Entonces, aunque sea vos sos ese tipo de personas que canaliza la duda haciendo, ¿entendés? Y no quedándote quieta. Entonces, también eso parte de cómo vos canalizás y dónde metés las energías en base a lo que sentís también. Porque yo no te digo acá que vas a vender y vas a entrar y vas a vender de un día para otro y que te vendemos el oro y el moro y que tenemos la solución mágica. No, acá cada marca que entra con un aviso que es: necesitas estar comprometido con tu cambio y que realmente querés tener tu marca y escalarla. Sí, el compromiso tiene que ser para mí total. Como uno lo puede hacer, equilibrando la vida, creo que Mate en un momento lo habla, ¿no? También como ese equilibrio, y te puede llevar más tiempo, y a mí en muchas cosas me lleva muchísimo más del tiempo del esperado, te lo dije antes de entrar. Pero estoy convencida de esto y
y es un desafío personal, aunque me lleve más tiempo, estoy comprometida y voy rompiendo, ¿cómo se llama? Estructuras mentales, no sé cómo decirles. Creencias, sí. Sí, creencias, aprendiendo, nutriéndome, aprendiendo de chicos de 20 años que para mí como, ay, podría ser mi hijo más o menos, pero está buenísima esa parte y sabiendo que va para ese lado, que por lo menos las formas de negocio que yo conocía previo a esto no son, por sobre todas las cosas, no son las que quiero. Claro. Si vos me decís, che, ¿volverías a trabajar? No, ya no es lo que quiero. Entonces, creo en hacer toda esta transformación, en que necesito mentoría, en que necesito mentes con menos estructuras, ¿no? Que tengan una mirada muy distinta a la mía y nutrirme de eso. Aparte uno a veces... Cambia todo muy rápido, entonces... Aparte, Tefi, yo creo que de lo más lindo también de todo esto es aprender a cómo piensa una persona ante una situación de presión o ante una situación de que para uno es muy estresante algo, a aprender a cómo una persona baja, o sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho antes, de cuando yo estaba en una situación de mucho estrés o de demás, y decir, che, pará, o sea, eso lo puedes canalizar mucho más tranquilo, ¿por qué estás así alterado? O tomar la decisión más y más a números, que no te dejes sobrepasar por una emoción que vos venís alterada, ¿viste? O sea, muchas veces te he como cagado a pedos. Tipo, en reuniones decir, tipo, bueno, vos la otra vez me reía mucho, hice un video incluso de eso de vos ni bien te uniste a una clase conmigo, tipo dijiste, me vas a retar, no quiero, qué sé yo, el otro día. Ah, sí. Pero decir, como la perspectiva sobre algo que capaz que es lo mismo, pero una persona ve diferente eso, ¿entendés? Como lo ve de una forma distinta, y el aporte de valor que te puede dar una perspectiva distinta es buenísimo. Total. Hay algo para mí todo esto es muy práctico, ¿no? Vos podés ver cuánto video veas y ahora si no lo sabes, volcarlo, ponerlo en práctica. Entonces, yo muchas veces en las 800 call que me sumo y veo y vuelvo a ver capaz una call, lo entiendo. Ahora después bajarlo a la práctica, la ejecución, bueno, es otro trabajo que ahí implica el compromiso, implica el foco, implica que los contratiempos no te saquen de eso. Es una nueva forma de trabajar. Eso, ahí te vinculo la otra pregunta que tengo, porque es de todo lo que trabajamos juntos en este tiempo y que vamos a seguir trabajando juntos porque también nos queda un montón de tiempo ahora más, porque arrancamos a trabajar uno a uno apenas ahora, pero ¿cuál fue la parte de la consultoría que sentís que más te ayudó? Puede ser también personalmente, como también lo humano o lo de recursos, herramientas. O sea, acá yo quiero que seas honesta igualmente, pero decís, ¿qué sentís en esto de también eso, bueno, de llevarlo a la práctica? Porque también la teoría siempre puede ser muy linda en muchos aspectos. Vas a la facultad y la teoría funciona divina. Sí, yo soy práctica. A mí, viste, tipo, no me vendas humo, o sea, es lo que te dije, o sea, yo a ponerlo en práctica, en la ejecución y que se vayan resolviendo los problemas. Hay cosas, como te decía, que te entiendo más a vos, hay otras cosas que las entiendo más de otra forma, hay cosas que... Y uno, abrir la mente es como nutrirte de todo y buscar, no sé, buscar un video, buscar otro, algo que te dispara y después, che, vi esto. Bueno, acá es muy prueba y error también, pero sabés que hay algún lugar donde uno consulta y escuchás, ¿no? Alguien que va conociendo tu negocio. Vos estuviste con Nacho. Sí, yo estuve con Nacho, sí. ¿Qué opinás de que cada marca tenga su acompañamiento con una persona uno a uno? ¿O qué opinás del acompañamiento? No nuestro, pero o sea, no quiero que opines de nosotros. Digo, también puedes opinar de nosotros, pero digo, ¿qué opinás de este acompañamiento con tanta teoría o con tantas cosas? Porque uno puede capaz que se deje, o sea, o puede decir, ok, bueno, hago esto, hago lo otro, y que tengas una persona que te diga, tipo, no, Tefi, enfocate en lo que te... Para mí el acompañamiento es clave, porque vos cuando... Hola.
Te escucho. Ah, ok. ¿Por qué? Porque vos, cuando vos viste toda la teoría, es divino, hermoso, y cuando, no sé, abrís el administrador, decís, se me olvidó todo, ¿entendés? Ahora no sé cómo hacer y cómo ir ejecutando y cómo... entonces, sí, para mí eso es clave, porque no es teoría. Estos son cosas que vos tenés que ir practicando y lo que a mí me sirve quizás no le sirve a otro y mi forma de hacer las cosas, Y bueno, como digo siempre, Tefi, cada negocio, cada marca, cada emprendimiento es un mundo, cada dueño es un mundo. Entonces, yo creo que los tiempos de cada persona son distintos, como decís, aunque nosotros, por ejemplo, viste que ahora, bueno, nos pasamos a School y todo eso, pero decir, sí. tenemos sprints, tenemos un montón de cosas, pero también los tiempos de cada persona son distintos y tener una persona que también te potencie, te acompañe, te diga, tipo, che, dale, enfocate en esto, sumémonos a una call, tipo, veamos esto, o Sí, para mí las call 1 a 1 también, esos pequeños, me momentos. había pasado, sí, me había pasado una vez que también antes de entrar con vos, con Fede, me había hecho una call 1 a 1 y para mí fue oro en polvo esa call, ¿entendés? Otra call con vos también es eso que desbloquea y después seguís y bueno, y va a haber, y también aceptar que no hay un resultado final mágico. Uno Es eso. quiere eso, pero la verdad que no. Entonces No, es y aceptar aparte, que estás en Steffi, plena llegás a ese resultado y vas a querer más. y querés más. Y también, o sea, fíjate que llegaste y capaz que no tuviste ni siquiera tiempo de festejarlo. Hay veces. Para mí, me acuerdo la primera vez, el primer mes que manejé, digamos, la pauta, y fue como, fue un mundo nuevo, fue sentir que podés, va por ahí. Después hay subidas, bajadas, errores, Siempre. aprendizajes. Negocio. Es un negocio. Sí, total. Y que también esto va cambiando. Justo cuando vi esto que ustedes se pasaron a School, que lo chusmeé un poco por arriba, dije, bueno, o sea, si a los chicos que están en esto le pasa que de una tenían una plataforma y migran a otra, y ese cambio, y es aprender a convivir con ese cambio constante, que yo soy un poco como, quiero las cosas de tal manera, y no, las cosas no son así. No son así, es un testeo A y B, o sea, constante. No es porque si vos te quedás Constante. en la cómoda, después te quedás igual y siempre tenés que convertirte en la persona que está dispuesta y está preparada para poder lograr X resultado. Hoy, si vos tenés un resultado, es porque es el resultado que venís cosechando o sembrando hace tiempo. Y si vos querés otro resultado, tenés que convertirte en la persona que está capacitada para poder recibir todo lo que puede recibir. En términos monetarios, en Total. términos de relaciones, en términos de vida, en términos de todo. Pero bueno, nada, eso lo saqué mucho de PNL, pero bueno, nada, es así. Y no te quiero molestar mucho más. Y aceptar Sí, esto, ¿no? Con respecto a eso que vos dijiste, que a mí me cuesta un montón, aceptar que no tenés que tu forma de hacer las cosas no es la perfecta para tu negocio. Entonces, si vos querés realmente crecer y un montón de cosas, es aceptar que tu forma de ver en esto y no aplica. O sea, total, no, eh, total. eso me Es cuesta un batallar montón. contra el ego. Es batallar contra el ego propio que no te deja crecer. Vos pensar que por simplemente cambiar tus creencias y cambiar en la situación en la que estás y cambiar tus actitudes, estás a un solo clic, a un solo paso, a una sola acción por día en cambiar tu vida. Pero bueno, suena mucho, capaz que suena medio cliché todo lo que estamos hablando por una persona que no está en la misma sintonía, en que no emprende, en que no tiene un negocio, en que no tiene idea de que tener un negocio recae en toda la responsabilidad en vos, en todas las decisiones que vos tomes va a impactar de forma positiva o negativa y no sabes el peso que eso tiene a la hora de tomar una decisión. Capaz que es chico o grande, capaz que mucha gente dice, dejate de joder. Pero bueno, tiene su grado de peso y a muchas personas ese peso, esa presión las pausa y no accionan. Y nosotros lo que tenemos que aprender como dueños y cómo hacer y que vamos a trabajar estos meses que nos quedan por adelante es también mucho en eso, en seguir destrabando las trabas y también siguiendo, aparte del trabajo técnico y del fino que venimos haciendo, en seguir destrabando cuello de botella mentales, pero porque es así y va a ser así. Pero bueno, nada, te hago
2 preguntas que me gustaría que me respondas con total sinceridad. Una es si sentís que toda esta transición que estás pasando también con nosotros y también vos como persona y como dueña, ¿sentís que valió la pena todo este esfuerzo, todo lo que venís haciendo, todos estos cambios y también invertir en una mentoría como la nuestra? ¿Sentís que vale la pena como dueño? Sí, totalmente, sí. Yo siento que estoy recién en el principio de algo nuevo y obviamente le pongo muchas ganas, mucha cabeza, mucho tiempo, mucha inversión, porque realmente invertir cuando los números no te dan y vos decís, uy, tengo que pagar esto en dólares. Y bueno, te tirás a la pileta y confías y tipo, ay, que esté bien lo que estoy haciendo. Y confiando que sí, yo, para mí, ya te digo, desde lo primero que hice de los chicos y ustedes fue de las decisiones más acertadas para ir transformando mi negocio en el negocio que quiero, en un negocio escalable y en un cambio de paradigma total y de romper creencias que tengo. Sí, total. Y hablando también un poco de lo genuino que hablamos antes de arrancar la reunión, de decir tipo, y esto no es nada, o sea, y nos queda un montón de cosas por mejorar, y que hay un montón de cuello de botella todavía al resolver, y que hay desafíos, y que hay desafíos que estamos resolviendo, y de que es un negocio y que tenemos momentos malos, momentos buenos. Para mí manejar la frustración es feo, es saber que tener un negocio no es todo color de rosas, de que ser dueño y también el proceso no es fácil. O sea, porque muchas personas creen que el proceso de llegar a un éxito o de tener éxito, este éxito, de tener este resultado soñado, viste, que es decir, facturo tanta guita por mes, que va a ser fácil y que tu vida va a ser un color de rosas y cuando tenga esto, los problemas. No, cuando vos tenés un negocio de tal dimensión que vos ya facturás más de X guita, tenés estas responsabilidades, se te abren otros problemas que antes no tenías, temas impositivos, temas de equipo, temas de contratos, temas de legal, todas estas cosas que nadie te las cuenta cuando llegas, pero cuando llegas es un quilombo, ¿entendés? Y yo no quiero que sea todo, no es humo, porque no sería humo no decirlo, pero sería más sincero si yo lo digo en el sentido de, no es algo que sea lindo, ¿entendés? Viste que muchas personas romantizan el hecho de emprender y romantizan el hecho de llegar a X facturación y el hecho de tener más plata te va a traer más problemas que no tener, o sea, problemas mejores, porque al hecho de no tener plata también no es lindo. Prefiero tener más problemas de plata que problemas de... Pero tener más plata a veces trae más problemas. Y el hecho de querer tomar la decisión de querer seguir escalando, es decir, tomo la decisión de que voy a tener más problemas y más responsabilidades y más presión. La diferencia para mí es un cambio, o sea, la Tefi de cuando empecé de chiquita, donde todo era capaz romántico y pensás que te va a ir bien y vas a tener la vida color de rosa y no sé qué, y después sabes que no, es que en esta instancia en donde para mí es realmente empezar de vuelta un negocio, es que vos ya sabes eso, entonces te bancás que ese crecimiento sea más paulatino y más consciente, ¿no? Porque no tenés primero no tenés el mismo empuje que a los 20 años, primero que no tenés tampoco el mismo tiempo, ni convivís con niebla mental después de los 40 años te pasa eso, entonces tu enfoque no es el mismo, y a la vez sabés que cada decisión va a tener, y cada acierto va a tener su costo. Entonces, yo por lo menos, que te lo dije, o sea, yo quiero facturar X cantidad, pero entiendo que es un proceso y que eso me va a llevar ir acomodando un montón de cosas, porque si no sabes ni siquiera los riesgos que estás corriendo. No estoy dispuesta a eso. Entonces, como encarando este negocio nuevo y esta forma, para mí realmente es como un gran descubrimiento, digamos, el mundo de las mentorías, y encontrar las personas correctas. A veces te sale fácil y otras veces es prueba y error. Es entender que todo lleva su tiempo, que hay procesos, que si querés hacer bases sólidas, tienen que ser bases sólidas, porque si no es un castillo de naipes.
Y bueno, en eso vamos, y sabiendo que hay muchas cosas, porque la mirada del negocio, del mundo, por lo menos para mí digital, cambia mucho. Yo no era una consumista digital, yo no era una persona que entraba a una web y compraba. Entonces, ahora entro y veo, ok, esto tiene una lógica, tiene un embudo de venta, es un Todo, de alto rendimiento, es como, tengo el ojo todo. crítico, claro. Entendés lo que es un creativo, entendés lo que es un ángulo, entendés cómo funciona una campaña. Entonces, es abrirse a aprender algo nuevo, ¿no? Totalmente. Todo nuevo. Y ahí paso a la siguiente pregunta que viene justo con lo que vos me estás diciendo, porque también hay que estar dispuesto a todo lo que vos me decís. Y yo quiero que si vos le tuvieses que dar un consejo a una persona que estuvo en el lugar que vos estabas, en esa TEFI, hasta podés darle un consejo a esa TEFI que estaba, pero bueno, es más fácil que yo te diga que le des a otra persona. ¿Qué le dirías a esa persona que está en la situación tuya que vos estabas? ¿O qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? La que estaba hace 6 meses, me decís, cuando Vos arranqué la ahora mentoría. con la cabeza que vos estás ahora, con todo lo que aprendiste y demás, a una dueña a un dueño o dueña de una empresa, de una marca que está en la misma situación que vos. Que hay un momento que uno tiene que parar la pelota y mirar la realidad de frente y ser lo suficientemente humilde para aceptar que hay cosas que ya no van y que la mejor forma es buscar a las personas correctas para que te acompañen en el proceso de transformar el negocio, y que eso implica, independientemente de las personas que te encuentres, un compromiso total. Total. El compromiso es todo. Eso, el compromiso es total. La aceptación y la apertura al cambio y creo que lo dije 10 veces en esta Está call, bien. pero de ser humilde y que hay muchas cosas para aprender, realmente. Y que eso cuesta, pero yo sigo confiando en que es el camino correcto. Lo vi, tengo, digamos, como la prueba, ¿no? De eso, y obviamente uno siempre quiere a más. Para mí estar en el momento que estoy ahora, hace un año atrás, cuando ni siquiera tenía la web, era impensado. Realmente era impensado. Ahora, me lo decís acá hoy, te lo dije antes, y me queda sabor a poco. Obvio que me queda sabor a poco, pero Como dijo Valperín, nunca llegás al objetivo realmente. No claro. llegás. No llegás. Porque cuando llegas, decís, era esto. Pero nada, eso. La verdad que me gusta lo que decís y lo que. Yo creo que más que nada es el compromiso y también la aceptación al cambio. La aceptación al cambio, o sea, te lo dije muchas veces, Nico, o sea, mi forma de pensar y, era muy distinta de entender el negocio y aceptar que eso que a vos te dio mucho, porque eso es como uno se siente que es infiel hacia su modelo de negocio, por así decirlo. En realidad es aceptar que todo se transforma y que tenés que ir cambiando, que tenés que ir adaptándote, que tenés que nutrirte De todo. exacto, y armar equipo es otro de las cosas que me parece clave. Soldados. ¿Qué? Yo diría soldados. Tener un grupo de soldados que también te entiendan, que te acompañen, de que estén. Porque muchas personas capaz que necesitan que sienten que necesitan mucho material humano, mucho todo, pero no. Necesitan personas que tengan actitud sobre aptitudes, sobre aptitud, porque las ganas van a superar totalmente a cualquier habilidad que vos tengas. Sí, sí. Yo, o sea, en mi caso era una persona que hasta hace un año y medio atrás no te abría una compu, o sea, a ese nivel. O sea, cero. Y bueno, hoy es abismal el cambio. No sé, yo estoy muy contenta y obviamente quiero más y ya te digo, y me Vamos por más. frustro y Vamos a ir por más bueno. y vamos a seguir trabajando con las frustraciones y dar a entender de que, a ver, para darle un cierre a este video y para toda la gente que lo sigue viendo, que me interesaría saber qué tipo de gente lo sigue viendo ya después de una hora de charla así de entrevista, pero digo... No sé, ¿cuánto vamos? Digo,
vos siendo dueña de marca y ya habiendo llegado a ese resultado, ¿seguís teniendo problemas? ¿Seguís teniendo cosas a mejorar? ¿Seguís teniendo un montón de cosas? Seguimos mejorando un montón de sistemas, procesos, y entender de que tener un negocio de esa magnitud también es... vas a seguir, o sea, no es que tu vida va a cambiar radicalmente como pensás. No, obviamente que vas a estar mucho más mejor. O sea, vos, como dijiste, hace un año capaz que era impensado llegar hasta esta altura, pero una vez que llegaste, es asumir que tenés por mejorar un montón más y vas a querer siempre más. Llegaste a los 30, quiero 60 ahora, ¿entendés? Obvio, eso. Y llego a 70 y ahora quiero 90, y llego a 90 y quiero ahora 200. Y va a ser así. Sí. Pero eso tiene que estar siempre alineado con el propósito que uno tiene y busca. Porque si no, Sí, total. no llegas nunca y vivís siempre en base a lo otro. Y hay momentos en donde tu energía te manda más para un lado, entonces el equilibrio, para mí, Total. el equilibrio, hoy en día en mi vida el equilibrio es... no, aparte vos tenés un hijo. Que anda por acá jugando a la pelota. Literal, ¿no? O sea, entonces también uno tiene que buscar lo que realmente quiere. Tal cual. Pero bueno, bueno, Tefi, nada, no te quiero molestar más. La verdad que siempre es bueno charlar con vos. Pero nada, a seguir trabajando, a seguir metiéndole. Y nada, Genial. Gracias por tu tiempo. Y nada, recomiendo porque es el inicio de una transformación y es clave rodearse de los mejores.